Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Sean todos ustedes bienvenidos. Hoy recibimos a invitados de lujo para tener una discusión y un debate pues muy profundo sobre la situación económica. A lo mejor luego la tentación siempre jala para hablar de lo político, pero la idea es hacer un balance y un diagnóstico de cómo estamos en materia económica, en materia de crecimiento, de perspectivas y de futuro para México. Le doy la bienvenida al doctor José Ángel Gurría. Usted lo conoce porque tiene una larga trayectoria en el servicio público. Ha sido todo. Bueno, le faltó la silla del águila, pero todavía estamos en esas. Hay todavía veladoras encendidas, pero ha sido secretario de Hacienda, ha sido canciller, ha sido representante internacional, diplomático, líder de la OCDE a nivel internacional. José Ángel, bienvenido, un gusto enorme que nos concedas este Muchísimas espacio. gracias por la invitación. Gracias. Y está también con nosotros, y la invitamos especialmente para este debate, Alejandra Marcos, que dirige el análisis económico en Intercam, el análisis, la perspectiva el comportamiento de la economía en este Banco Mexicano. Bienvenida, Ale, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto enorme, muchas gracias. Don Víctor Piz. Gracias, buenas noches. Ahora bienvenidos. Sí te sientes como en familia, ¿no es cierto? Siento, sí. Bueno, a ver, empecemos, doctor Gurría, por favor, con México, ¿no? Esto que nos preocupa, nos ocupa, nos quita el sueño, nos mantiene con angustia y con tensión, porque pues vemos todo y digo, pues ahí está, ¿no? Es decir, el presidente mide a partir de dos cosas, creo, la paridad cambiaria, ¿no? Que bueno, pues ahí está, la paridad cambiaria, estamos en momentos de inflación, pero fue y le dijo a Estados Unidos que ellos tenían más, y luego pues se tuvo que retractar porque Estados Unidos bajó y aquí nos fuimos para arriba. Pero bueno, tú llevas muchos años analizando el comportamiento de las economías, ya no solo de América Latina, sino de los países desarrollados, y ves las tendencias y ves si los modelos, y creo que ese es el gran debate hoy en el mundo, los modelos de los últimos 30 años han funcionado y han dado, porque yo veo estas victorias electorales, de la de Brasil, por ejemplo, la de Argentina, ahora la de Italia, y pues en el espectro están o de un lado o del otro, pero hay como un consistente rechazo a cómo se manejaron las cosas en el mundo los últimos 20 o 25 años. ¿Tú coincidirías con esto, doctor? Lo único que pasa es que son de signos diferentes, efectivamente. Sí. En el caso de América Latina, en general, lo que hemos visto es muy claramente una tendencia a que ganen las izquierdas. Los gobiernos de izquierdas, los bloques de izquierdas. No somos en América Latina, porque básicamente son regímenes presidenciales muy de coaliciones, ¿no? Somos más bien de partidos de mayoría. Sin embargo, eso está cambiando. Y en cambio, en el caso de Europa, lo que estamos viendo son movimientos hacia la derecha. Están cambiando y además están saliendo inclusive gentes pues, que eran de centro, ¿no? Que eran muy razonables, muy centrados, como en Suecia. Por ejemplo, Magdalena Andersson, bueno, era una persona competente, muy inteligente. Que pierde frente a la extrema derecha, ¿no? Pierde frente a la derecha y la extrema derecha, asociada a la extrema derecha. ¿Quién gana en Italia? Gana el bloque de derecha, incluida la extrema derecha. Y ya hemos visto este proceso, pero efectivamente quiere decir que ni en América Latina ni en Europa la gente está satisfecha y está buscando nuevas opciones, está buscando alternativas, está buscando nuevas opciones. Y eso está pintando la política. Y finalmente, pues es la política la que define el camino de las sociedades. Me da la impresión, y si hiciera yo un análisis así muy superficial, inmediato, pero que existe una creciente insatisfacción de que esos modelos de muchos años no lograron o derramar beneficios a las sociedades o generar condiciones de crecimiento, de ascenso y promoción social, porque
digo, no es natural que en todos los rincones del planeta estemos viendo estos como volantazos o virajes extremos o a la izquierda, muy izquierda, o a la derecha, muy derecha. En América Latina tenemos una situación que ya tiene algún tiempo, pero que empezó a manifestarse de manera más inmediata con el triunfo de Boric en Chile. Después Petro en Colombia, y ahora, cuando menos si leemos las encuestas, ahí viene Lula de regreso. Las últimas encuestas, Lula. De manera que ya tendríamos realmente un número importante y sobre todo las más grandes, las más importantes economías de América Latina, pues bajo el signo de la izquierda, lo cual yo diría, absolutamente de acuerdo contigo, implica un muy alto grado de insatisfacción respecto de los resultados que hemos tenido y del hecho de que América Latina no es la región más pobre del mundo, pero es la más desigual del mundo. Y la desigualdad es igualmente nociva, pero sobre todo estamos hablando de una combinación muy difícil de factores, porque cada vez más educada la sociedad, cada vez más informada la sociedad y cada vez más desigual la sociedad. Y en donde los más vulnerables de esa desigualdad se dan cuenta. Claro. Cada vez se dan más cuenta. Y por lo tanto, pues el rechazo es mayor a las fórmulas establecidas. Qué momento del mundo, me parece, ¿no es cierto? Que, y con estos contrastes, ya no entramos a Asia para ya no irnos muy lejos y no desaprovechar la muy valiosa presencia del doctor Gurría aquí. México. Estamos estancados en crecimiento económico como resultado de la pandemia, porque cuando se da este debate en México se dice, bueno, no, la economía ya estaba en cero crecimiento antes de la pandemia, ¿no? En el 2019. Tuvimos un minúsculo decrecimiento, es decir, prácticamente flat, ¿no? Antes, en el 2019, y después la caída brutal que representó prácticamente en todos los países del mundo, la llegada de la pandemia, con un rebote en el año 21 que no fue tan vigoroso como lo fue en otras partes y como esperábamos que fuera en México, por razones ya propiamente internas, y en donde en el año 22, que ya acabó prácticamente, ya estamos hablando de historia, pero ahora, ¿qué nos dicen los organismos internacionales para el año 23? Pues estamos hablando del 1,5%, en el mejor de los casos, hasta algunos de los analistas del sector privado que hablan de hasta 1% de crecimiento. Ojalá que tenga razón el gobierno. Ojalá que Rogelio Ramírez de la O se cumpla ese pronóstico. Tenga razón en el pronóstico del 3% de crecimiento. Lo que parece es que no estarían dadas las circunstancias y además hay otra circunstancia pues negativa, y es el hecho de que Estados Unidos, que jala tanto a la economía mexicana, pues si acaso dicen que va a crecer medio punto, medio del 1% en el año del 2023. Eso quiere decir que el efecto de jalón pues, va a ser mucho menor y por lo tanto que tampoco por ahí no podemos apoyar. Lo que nos puede meter en un momento difícil. Ya me voy a callar para escucharlos a ustedes, no crean que voy a monopolizar esto, pero me interesa decir, ¿por qué no crecemos? Dile a la gente, no con peras y manzanas, porque tú eres un economista de altísimo nivel, pero ¿por qué México tiene esta crisis terrible de decir y no crecemos y la inversión y felicitan a la actual administración por disciplina fiscal o por no endeudarse, como a lo mejor administraciones y gobiernos del pasado hicieron cuando se apretaba la situación interna, iban a solicitar financiamiento fuera? Tú sabes de eso. Y luego había que renegociar. Exactamente. Pero desfacer los entuertos. Exacto. Pero el tema es, ahí estamos, ¿no? Yo recuerdo al inicio de la administración pasada, Peña decía,
no, si México podría crecer al 8%, incluso podríamos llegar a doble dígito, y nos parece como un escenario así inalcanzable. Ya estamos en la mediocridad del 1 y del 2.2. Yo digo del 5, el 5% que todo el mundo quiere, el 5%, pero ya tendríamos que crecer como unos 50 años el 5% para emparejarnos. Entonces, aquí el problema muy grande es que, viendo para atrás, tenemos 20 años de crecer al 2%. Ese es el promedio de los últimos 20 años. Este sexenio, por las razones que mencionamos hace un momento y por el problema de la pandemia, etcétera, pues se cayó y probablemente el promedio sea cercano a 0 durante el sexenio completo. El promedio de estos 6 años. Sí. Y dicen los expertos que consulta el Banco de México, entre otros aquí nuestra amiga Alejandra, que los próximos 10 años van a ser como de 2%. Eso quiere decir que tendríamos 30 y tantos años de menos del 2% de crecimiento. Y entonces, si aspiramos al 5, bueno, pues imagínate, es más del doble, ¿no? Es decir, la aritmética es impecable. No nos alcanza la vida. Pero el gran problema, tú mencionaste la palabra mágica, inversión, inversión, inversión. ¿Y de dónde viene y de dónde sale la inversión? De la confianza. Cuando hay confianza, hay inversión. Y sobre todo en un país como México, vecino de los Estados Unidos, y con tantos acuerdos comerciales en el mundo y de inversión, no solo acuerdos comerciales, ¿no? Estamos hablando de libre comercio más inversión, como ya son hoy todos los acuerdos de esta naturaleza. Y entonces tenemos una extraordinaria oportunidad de atraer más inversiones. Están llegando, pero podría ser todavía más, mucho más, en virtud, entre otras cosas, de los pleitos que tienen China con Estados Unidos y el nearshoring y el friendly shoring y todas esas cosas que parece que fueron hechas para México así como a la medida, ¿no? Y entonces tiene uno la vecindad, tiene uno la posición geográfica, más los acuerdos comerciales ya existentes, lo cual permite entonces atraer inversión. Y lo que ha faltado hasta ahora y por lo cual no hemos crecido es inversión. Inversión, inversión, que, insisto, viene de confianza. Ale, por favor. Sí, sin duda yo creo que, y coincido plenamente contigo, y desafortunadamente no ha sido un tema únicamente de esta administración. Desafortunadamente vivimos desde la época de Trump con las amenazas de la renegociación del Telecán, hoy Temec, en donde ante la falta de certidumbre, ante el cambio posible de las reglas del juego, pues ya llevamos prácticamente 5 años y no ha habido inversión. Y déjenme compartirles un dato que se me hace súper ilustrativo. No solo en México no ha habido inversión, sino para realmente aspirar a crecer a este condenado 2%, tendríamos que no solo detonar un nuevo ciclo virtuoso de inversión que genere más empleo, que genere mayores ingresos, pero también que modifique la perspectiva, el potencial de crecimiento en México en el largo plazo. Y eso desafortunadamente no ha existido y pareciera que en esta administración no se va a poder concretar por la falta de confianza, porque hay un clima de una u otra manera menos atractivo para la inversión. ¿Cuánto más tendríamos que crecer la inversión o cuánto más tendría que crecer la inversión para aspirar a crecer a lo mejor 4%? Pues al menos 5 puntos porcentuales adicionales de lo que hoy está representando la inversión como parte del Producto Interno Bruto. Entonces es sumamente lastimoso el asunto, ligando justamente lo que decía José Ángel un rato del nearshoring. De verdad el COVID puso en evidencia esta necesidad imperiosa de que las empresas estadounidenses no tengan que depender de un chip producido en Taiwán para poder darle salida a la demanda
tan fuerte que existe en Estados Unidos. No es solo la vecindad, sino es la conexión, es los acuerdos comerciales, las ventajas competitivas de México, y hoy sin duda no se están aprovechando. Creo que ¿Por qué? Porque no estamos haciendo nada. ¿Se rompió la confianza en este país? Yo creo que no hay una claridad sobre la posibilidad de cambiar las reglas del juego en el futuro, ¿no? En la medida que no sepamos exactamente, déjenme decir la expresión, por dónde vienen los tiros, entonces sí hay un clima muy adverso, no hay un nuevo ciclo productivo, sin duda no hay confianza, porque el día de mañana fácilmente pueden ser modificadas estas reglas del juego. Y así ha pasado también en otras partes del mundo. Pero además a la inversión hay que seducirla, hay que atraerla, enamorarla. hay que trabajarle, hay que enamorarla, ¿no? No puede uno espantar a la clientela, ¿no? Y tiene uno que ser muy congruente, efectivamente, como dice Alejandra, leer las señales, dónde están, y la otra cosa es entender cuáles son los déficits que tenemos en México. Algunos, por ejemplo, en el tema de la energía, y por qué es que se abrió a las inversiones privadas, tanto nacionales como extranjeras. Bueno, pues porque el Estado ya no tenía la competencia o la capacidad de generación. Y además financiera, porque este asunto de que somos muy prudentes desde el punto de vista fiscal, que tú mencionabas como una virtud, y lo es, sin duda. El único problema que tiene es que en el fondo no tenemos mucha alternativa porque tenemos muy pocos ingresos. El problema no es de que gastemos poco, sino que podemos gastar poco o solo podemos gastar muy poco en virtud de que no tenemos ingresos. La alternativa sería endeudarnos muchísimo y ya vimos ya aprendimos la que película, ¿no? Entonces, ¿y por qué tenemos tan pocos ingresos? Bueno, pues porque 13% del PIB. Para darte una idea, el promedio de los ingresos de los países de la OCDE es 35%. Y pues, yo viví 15 años en París, siempre se hablaba de Dinamarca o Francia. ¿Quién es el que va de líder en materia social? Bueno, pues Dinamarca o Francia o Dinamarca. Sí, pero cobran 48%, casi 50% de impuestos sobre el PIB. Y entonces, ¿cómo va uno a pagar servicios remotamente parecidos a los de Dinamarca o a los de Francia, aquí, con un 13% de ingresos de recaudación? Inclusive, ¿no? Si le agrega uno lo del petróleo, pues ya se sube un poquito más, pero de todos modos estamos a la mitad del promedio de los países de la OCDE y pues bueno, una tercera parte de los países que... Y por supuesto yo no quisiera de ninguna manera que se diga que yo estoy recomendando que nos vayamos al nivel de Francia, pero entre 13 y 35... Sí, pues hay un abismo. Hay una distancia muy grande que podemos recorrer. Dice Ángel Gurría que lo que hace falta o ha faltado es más inversión, más inversión y más inversión. Y recordé cuando Zedillo era presidente alguna vez que le preguntaron qué le hacía falta a México y él dijo Estado de Derecho, Estado de Derecho y Estado de Derecho. 3 veces lo dijo. Y bueno, creo que está muy claro, lo decía ahora Alejandra, que complementa una cosa a la otra. Hay que seducir a la inversión, pero también hay que darle certidumbre jurídica. Y si no hay certidumbre jurídica, no hay inversión. Creo que había un consenso de que cada 6 años no se podía reinvertir o recrear el país. Reinventar. Sí, reinventar. Y llega este gobierno, pues, tratando de crear una cuarta transformación, dice, ¿no? Y dejar atrás la estela que dejaron los gobiernos neoliberales, en donde la economía efectivamente no creció más allá de 2% en 3 décadas. Pero bueno, el tema es inversión, seguridad jurídica, Estado de Derecho. Yo te diría que la pregunta fue muy específica. ¿A qué se debe
el hecho de que hayamos tenido tan poco crecimiento. Bueno, pues a que faltó inversión. Ahora, en el fondo, yo mencioné que era un tema de confianza. ¿Y de dónde viene la confianza? Entonces ahí sí, y con todo respeto por mi ex jefe, el presidente Zedillo, Estado de Derecho, y ya te imaginarás la tercera razón, Estado de Derecho. Entonces, estaría totalmente de acuerdo contigo, Víctor. No solo por ahí viene, no solo por ahí es el problema, sino que es el origen último de la confianza, el hecho de que tengamos leyes que son predecibles, que sean estables, ¿no? que sean predecibles, y un sistema legal, sistema judicial, que permita que cuando una de las partes de un contrato no cumple con sus obligaciones, pues esto se pueda de manera muy rápida y muy expedita resolver. Eso ha faltado y hemos tenido realmente casos muy importantes de esta, en donde se pone en duda, digamos, la vigencia del Estado de Derecho. Ale. Pero yo además ahí, sí, sin duda, estoy totalmente de acuerdo. Pero es un tema que no es reciente, ¿no? La falta del Estado de Derecho, claro, se ha visto exacerbada por la posibilidad de cambiar las reglas del juego, pero es algo que ha estado vigente, yo diría, en los últimos años en la economía mexicana. Pero dijiste tú ahí algo clave. Si hay una diferencia, se tiene que indemnizar. Y para eso se tiene que pagar un premio y el gobierno en disputa tendría que hacerle frente a esas obligaciones. Sí. Cuestión que el gobierno actual no está dispuesto a hacer. No nada más porque no cuenta con los recursos, sino porque todas las experiencias de gobiernos anteriores ha decidido, como bien dijo Víctor, desaparecerlas para tratar de crear un nuevo modelo que sin duda tiene serios cuestionamientos cuando el gobierno actual tiene atadas las manos porque no tiene recaudación y tampoco va a haber inversión pública. Y por el lado de la inversión privada, pues hay ciertos cuestionamientos de hasta dónde y hasta cuándo. Fuiste muy generosa. Hay cero confianza. Tiene mucha razón, Alejandra. Los gobiernos son soberanos, es decir, tienen la libertad de, mediante leyes, aprobaciones de los congresos, etcétera, de cambiar la dirección, cambiar las políticas, inclusive de cambiar criterios que hasta ahora nos han hecho atractivos como fuente de inversión. Sin embargo, se tiene que tener también la conciencia de que cuando eso sucede, a los que son afectados y que empezaron a trabajar y hicieron pues muchos millones de pesos o muchos millones de dólares o de euros o lo que sea de inversiones, y son afectados por estas nuevas decisiones, pues se les tiene que compensar. Y eso es parte del Estado de Derecho. Claro. Y de la construcción de la confianza. Es decir, absolutamente. Este gobierno inicia con la cancelación del proyecto aeroportuario más importante de América Latina, proyecto de infraestructura gigante, lo cancela y a los inversionistas, hay bonos ahí colocados en Nueva York, parece, y pues ahí están guardaditos en un cajón, como que pues nos costó muy barato cambiar esos contratos, pero los bonos los seguimos pagando. Y cuando tú dices cuánto le costó a México eso, aquella primera cifra de la Auditoría Superior de la Federación, digo, 332 mil millones de pesos. Tú y yo platicamos en ese momento y tú dirías, terminar ese que ya está costaría 120, terminar ese que está. Lo platicamos en aquel momento. Bueno, pues ahora la cifra de la auditoría es 332. El gobierno se enojó, le jaló las orejas al señor auditor general, que tuvo que salir vergonzosamente a decir, hicimos mal las cuentas, ¿no? Una auditoría que hace mal las cuentas, pues no la vuelves a contratar, ¿no? No es una auditoría confiable.
Y le pusieron que el costo era como de 100, porque los otros 100 y pico, y eso pues, estaban en bono. Sí, pero nos cuesta, lo seguimos pagando. Con esa decisión arranca el gobierno. Y luego el cambio de reglas en materia de energía, que asustó a muchísimos inversionistas y capitalistas. Y parece, doctor, que estamos estancados. Es decir, ¿cómo vamos a construir confianza si pateamos la inversión extranjera? ¿Cómo vamos a construir confianza si decimos, oye, pues puedo cambiar las reglas en cualquier momento? Ahí está la cervecera en Baja California, ¿no? Constellation Que Brands. también le cambiamos las reglas. Bueno, ya el cambió a terreno. Veracruz. Habían invertido 900 millones de dólares. No es un tema menor. Oigan, aquí ya no, porque la comunidad se inconformó. Mira, el momento es especialmente difícil, porque tenemos, pues, primero, no se nos olvide, la crisis del 2008, que Inmobiliaria. era financiera, inmobiliaria, bancaria, etcétera, y pues nos pegó. ¿Por qué? Porque prácticamente afectó a todas las economías, todos mundo, los socios sí. nuestros, ¿no? Todos los socios comerciales, de inversiones, en fin. Pero después, 2 veces intentamos salir, ¿no? Nos derrapamos un poquito y ya veníamos Pues como en saliendo y ¡pram!, la pandemia. Y entonces, pues viene la pandemia desastrosa desde el punto de vista de crecimiento, desde el punto de vista de inversiones, Paraliza etcétera. la economía. Se paraliza la economía, los empleos, etcétera. Y pues 2 años. Y ya veníamos saliendo y viene como maldición el tema de la invasión. la guerra. El tema de la guerra, que podría interpretarse como un tema europeo, pero no lo es desde el punto de vista del impacto que tiene en todas las economías del mundo, La inflación. pues por la importancia de Rusia y de Ucrania como proveedores de Granos y energía combustibles, ¿no? y de granos y de cierto tipo de metales y de cierto tipo de elementos que se vuelven indispensables, por ejemplo, para los semiconductores. Entonces, ha habido una serie de eventos, todos muy negativos, por lo cual, sobre los cuales nosotros, por cierto, tenemos muy poco control, por lo cual adentro tendríamos que ser doblemente cuidadosos. Además de una fuerte unidad como sociedad, el problema es cuidar mucho todos los aspectos. Las variables. Y, por ejemplo, aprovechar esta coyuntura extraordinaria. Yo te decía que parece que fue hecha para México. Sí, porque somos el vecino, somos la puerta de No, entrada entonces, al mercado. y dura una vez. O sea, es un periodo que la ventana se cierra. Entonces hay que aprovechar mientras está abierta la ventana para insistir en que aquí es un lugar en donde pueden venir, es un lugar en donde hay confianza, es un lugar donde hay Estado de Derecho. Pues si se lo puedes compartir al ciudadano de Palacio, el país, la nación te lo va a agradecer. Porque yo no veo esa sensibilidad ahí, ¿eh? A lo mejor él es muy cuidadoso, parte del auditorio de la Silla Roja. Lo dudo, pero bueno. No, creo que con esto, sí, es una oportunidad única, de hecho. O sea, se abre la ventana y si no la aprovechas, se cierra, pum, adiós, ¿no? Sí. Pero creo que queda muy claro también que la prioridad de México está en el norte, Estados Unidos, Canadá, ¿no? Creo que fue una buena apuesta que se renegociara el tratado y no andar mirando a otras partes donde pues no hay un beneficio. Y el norte es también Europa, por cierto. Sí, claro. Pero ahí no aprovechamos. Ya tenemos el instrumento. Ya inclusive está renegociado, Sí. está modernizado el instrumento de libre comercio. Con la Unión. Y de inversiones con la Unión Europea. Sí. No se ha ratificado por el Parlamento No, Europeo. pero y el lo que Congreso pasa es que mexicano. lo tienen que ratificar 27 Ajá, sí. Naciones. Sí. Pero no, bueno, pero hay, por ejemplo, solo en Bélgica lo tienen que ratificar como 6 parlamentos, ¿no? Entonces, Claro. es complejo el proceso. Pero a lo que me refiero es que ya está el instrumento. Sí, ya. Y por lo tanto, y ya están todos los demás instrumentos, porque tenemos pues con Israel y tenemos con, es decir, y con Japón y tenemos con Singapur, en fin. Entonces, esos los usamos muy poco. Estamos muy
naturalmente. Digamos. Enganchados al Muy americano. enganchados con el Temec, ¿no? Ahora el antiguo TLC y ahora el Temec, lo cual es natural, pero como que nos falta diversificar. Déjenos hacer una pausa, si nos permite. Estamos en este diálogo y conversación con José Ángel Gurría. Mensajes, volvemos enseguida. Doctor Gurría, tú eres de los que piensan que, a pesar de este escenario tan adverso, y me refiero, sí, claro, está la guerra, está el conflicto, están pues estas decisiones internas que pudieran parecer confusas con frecuencia, la soberanía sobre la industria energética, no queremos inversión extranjera, no queremos inversión privada nacional, tampoco, todos del Estado. En fin, es ampliamente discutible, pero esa es la decisión y la estrategia que ha tomado este gobierno. Esta difícil construcción de la confianza y del Estado de Derecho. Pero tú eres de la idea, te escuché en un discurso recientemente en la comida de los 300, de que con todo ese escenario adverso todavía hay posibilidades. O tenemos la gente de mi generación, ¿no? Arriba de los 50, cercano a los 60, que dice, ya es como una condena. La historia nunca termina y nunca se pierde la posibilidad de hacer las cosas bien o de corregir el rumbo. En eso consiste la sabiduría, ¿no? Es de sabios cambiar de opinión. Y pues una vez que uno ya ve que pues, no transitan las cosas, se puede perfectamente bien cambiar de políticas y explicar. Es decir, no, el gobernar no es una ciencia exacta y no siempre se conocen, acabamos de comentar todas las variables, claro. El caso de Inglaterra recientemente, que hizo que se cayera la libra cuando de lo que se trataba era de ayudarle a los consumidores con un gobierno recién llegado, ¿no? Con un gobierno recién llegado y con un rey nuevo, etcétera, todo nuevo, ¿no? Y bueno, ¿y qué pasó? Pues hubo un problema de confianza en el futuro de la economía inglesa. Y entonces ahí estamos viendo muy claramente que se puede reorientar la política. Inclusive se pueden limar las asperezas, digamos, y también que hay que tener un diálogo con la sociedad que es constante, que es permanente. El gran problema es que si uno no platica, y hay muchas formas de comunicarse con la sociedad, con los que van a ser afectados por las decisiones, pero además también porque hay gente sabia que puede intuir o que quizá orientar respecto de cuáles pueden ser esas políticas. Y yo te diría que lamentablemente el hecho de que se haya roto ese diálogo entre la sociedad y el gobierno, pues no ha dado buenos resultados. Y que la reconstrucción de ese diálogo y recuperar la buena vibra de ese diálogo es una de las cosas que más surgen en el México de hoy. Déjenme rescatar una idea aquí que justo se abordaba al principio del programa. Hemos visto cómo alrededor del mundo se han dado virajes importantes sobre los gobiernos, ¿no?, que nos acaban gobernando o rigiendo a cada uno de los países. Creo que todavía es corta la historia para tratar de dilucidar por completo. Claro, los expertos, las proyecciones económicas van dirigidas hacia un deterioro franco de la economía mexicana, hacia un deterioro del potencial. Pero hablando de que la esperanza no muere y siempre va a haber el diálogo, sí me parecería que en los siguientes, a lo mejor, gobiernos, habría que incorporar esto que sabemos de facto, que el bienestar no es el Producto Interno Bruto, no es la capacidad de generar crecimiento, ingresos, empleos para el país, y así el
nuevo gobierno, sea del partido que sea, podría entonces generar poco a poco un cambio, reconociendo que las cosas se tienen que ir recalibrando, como tú bien lo decías hace unos momentos, recalibrando. Y si no, siempre existe el viraje hacia el partido opuesto, hacia la dirección opuesta. Creo que lo desafortunado del caso en la mayoría de los gobiernos es lo que dejamos sobre la mesa. Hace un rato hablábamos de la ventana de oportunidad que existe y si realmente no es aprovechada, se va a dejar en la mesa. Se va a dejar en la mesa la posibilidad de crecer. Estamos estancados en la economía mexicana, tenemos inflaciones elevadísimas, claro, en México y alrededor del mundo, pero todo eso van a ser... Esperaría que fueran directrices sobre por dónde sí y por dónde no para los próximos gobiernos. Y creo que, a final de cuentas, el pueblo que elige va a acabar demostrando con el tiempo si realmente está de acuerdo con este nuevo modelo de gobierno o regresamos al pasado con las cosas que debieran hacerse correctamente. Nunca se puede regresar al pasado, porque las circunstancias de hoy son tan absolutamente pues, obligatorias desde el punto de vista de que hay que someterse a ellas. En fin. Pero hay algo muy importante que dijo Alejandra, y es que no es un fenómeno de hoy, ni siquiera de este gobierno. Que estos promedios del 2% y pues 20 años, ¿no? Y los 10 años de la proyección, ojalá que podamos hacer algo para modificar esta proyección de que va a ser 2% también durante los próximos 10 años, porque no es suficiente. ¿Y no es suficiente para qué? Bueno, para resolver los problemas de pobreza, los problemas de servicios, de la salud, de la educación, de las oportunidades, de la... Distribución de la riqueza. 60% del mercado laboral es informal. ¿Cómo podemos enfrentar el futuro? El futuro digital, cada vez más digital, con 60% del mercado laboral informal. ¿Cómo los vamos a entrenar? ¿A quién? Ni siquiera tenemos una lista de quiénes son susceptibles. No conocemos cuáles son sus capacidades, no conocemos cuáles son sus competencias, cuáles son la educación que traen, que puede permitir, ¿no? que bordemos sobre eso. Entonces, estamos hablando de un fenómeno que no es nuevo, pero el tiempo cuenta. Y pasa factura, me parece. El tiempo pasa factura. Yo mencionaba que lo que pasa es que los problemas con el tiempo se vuelven crisis. Y las crisis estallan. Y se vuelven problema político, problema social. Y entonces ya como que dice uno, bueno, ¿y cómo me regreso a donde estaba? Pues no, ya no se puede, ¿no? Porque se han detonado toda una serie... Vamos a ver, los países de América Latina de los que hablábamos ¿cómo les va? muy al principio. Claro. Bueno, pues ya hemos visto muy claramente que en la medida en que la gente se salió a la calle, se puso a protestar, etcétera, bueno, pues provocaron cambios muy importantes en la política. Y ahí es donde viene lo que decía Alejandra también, la democracia. La democracia hace su tarea, cumple su efecto. Y decir, bueno, a mí no me pareció, no me satisfizo ese modelo. Este modelo y este intento de gobierno y por lo tanto voy a intentar un cambio. Hablando de democracia, ¿qué pasó en el mundo en los últimos 6 años? Ángel Gurría estaba en París. Lo pregunto porque llega Trump a la Casa Blanca. Viene un referéndum del primer ministro Cameron en el Reino Unido, ¿no? Él cree que le va a salir bien y la apuesta le sale al revés. Entonces gana el Brexit, ¿no? Pero empiezan a surgir una serie de nacionalismos, viene una ola de nacionalismos, además con una cresta creciente, ¿no? Y de pronto, pues también en ese tránsito
viene la pandemia, ¿no? Y ya no digamos la guerra. Pero en todo esto hay ahí una víctima, diríamos, de este proceso, que es la llamada globalización, ¿no? Que se le dio el tiro de gracia y puso a prueba la apertura, ¿no? Este modelo de apertura, el libre comercio, y en eso estamos, ¿no? Ahora se habla de que ya los modelos son los modelos regionales, ¿no? O sea, bloques más chiquitos, para competir, exactamente. Pero ¿qué pasó en estos 6 años, Ángel? Bueno, en primer lugar, tú mencionabas que yo estaba en París en los últimos 6 años y efectivamente trabajaba en París al frente de la OCDE. Sí, claro. No estás en la costa francesa. No estaba de vacaciones. Pero tenía la ventaja de estar viendo con mucho cuidado todos estos procesos. Sí, sí. Y hasta les daba yo consejos, ¿no? de por dónde hacerse. Pero, ¿qué pasa? La globalización, desde mi punto de vista, no termina. Nunca termina. La globalización es un proceso inevitable. La globalización es como el oxígeno. Es decir, sigue. Porque la tecnología nos obliga a seguir y por lo tanto la globalización es algo en lo cual ya estamos embarcados y hay del que no se monte, porque se va a quedar atrás y se va a quedar atrás. Lo único que ha pasado es que estas cadenas globales de valor que se establecieron, que empezaban en China y pasaban por Taiwán y después llegaban a Puerto Rico y después se venían a México y luego finalmente aparecían en los anaqueles, ¿no? En Italia o en Alemania o en Estados Unidos, tenían una serie de problemas y es que no estaban precisamente blindados en contra de problemas como los que sucedieron. Contra las pandemias, contra el hecho de que no hubiera transportes, contra el hecho de que no hubiera tripulaciones, por ejemplo, ¿no? Y que se aumentaran 3, 4, 5 veces el valor del transporte. Y menos aún de que en el siglo XXI, en el 2022, de repente haya una guerra europea y haya un país que invade a otro. Habíamos tenido algunos conflictos locales y, en fin, y sobre todo, insisto, con este impacto mundial que han tenido. Entonces, han pasado muchas cosas pues extraordinarias. La pandemia es una y la invasión es otra, en fin, y la crisis, se nos olvida que veníamos de una crisis del 2008, una crisis financiera, una crisis de bancos y una crisis de bienes raíces. Como decías tú, de bienes raíces. Y entonces, ¿qué ha pasado? Pues que ya llevamos un rato, llevamos 15 años de muy serios, graves accidentes que parecería que conspiran en contra de la globalización, pero que en el fondo fueron provocados, pues la invasión, pues es del señor Putin, ¿verdad? Que si le dieron o no le dieron señales suficientes cuando invadió Crimea para que lo pensara 2 veces, eso es otra cosa. Pero el problema es que finalmente la pandemia pues no se la puede uno atribuir a ningún país en lo particular, y la crisis fue un problema de reguladores en Estados Unidos y después se contagió a Inglaterra y después se contagió a Europa. Entonces, esto para un país como México, que ni la debe ni la teme ni con la crisis de los reguladores, ni con la pandemia, ni con el tema de Putin, ¿verdad? Y de la invasión. Bueno, pues otra vez, lo que podemos hacer en respuesta es lo mejor posible, defendernos lo más posible y no crear vulnerabilidades o no dejar, digamos, ángulos o flancos abiertos para que por ahí nos peguen aún más los problemas que hemos visto. Tú hacías hace un momento esta obligada referencia a que todo esto pretendiera pues reducir la desigualdad, combatir la pobreza y establecer mejores condiciones para el bienestar de la gente. Hoy hablar de bienestar ya es un problema porque es una palabra muy sobada en la retórica gubernamental, ¿no? Incluso se habla de bienestar como
un instrumento contrario a las mediciones económicas, ¿no? Aquí lo que importa es el bienestar, no el PIB, ni el ingreso per cápita, ni ese tipo de cosas de la cultura neoliberal, se dice hoy en la retórica del gobierno. Pero el punto es, ¿hemos hecho lo suficiente para corregir la pobreza? ¿O hoy, en este momento, en México, se está haciendo lo suficiente para combatir la pobreza, para reducir las brechas de desigualdad, para poner condiciones de equidad? Tú hablabas del diálogo con la sociedad. Y yo parto de la premisa de que tengo la impresión de que este programa abundante de programas sociales del gobierno, donde reparte una cantidad gigantesca de dinero, no combate la pobreza, no la reduce. Es como un paliativo. Yo te doy un dinero, tú tienes un ingreso al mes que no tenías, que te servirá para, pues a lo mejor, productos básicos o alguna cosa así. Pero sigue siendo pobre. Lo que pasa es que sin crecimiento no puede uno sostener una reasignación presupuestal, que es lo que ha sucedido. Se ha dado una reasignación muy importante hacia estos programas sociales que tú mencionabas, pero como tenemos unos ingresos chiquitos y no queremos endeudarnos y no queremos que haya mucho más déficit, entonces solo tenemos esos poquitos recursos. Y cuando le queremos dar pues a Pemex o a la CFE o a los programas sociales o a los programas prioritarios de este gobierno, etcétera, más recursos, lo tenemos que hacer quitándole a otras y cosas, jalándole la cobija a todo lo demás. Y ese problema se ha vuelto pues muy evidente y ha habido en ese sentido un desmantelamiento de algunos presupuestos. Unas reducciones muy importantes, inclusive secretarías que pues se les redujo a la mitad su presupuesto, ¿no? Y no es que esas secretarías no tengan la misma importancia que siempre tuvieron, es que no hay con qué. Si uno tiene otras prioridades y esas van primero, entonces no hay manera de ajustar. Y por lo tanto volvemos al problema. Sin crecimiento y sin un suficiente armamento que implica recursos, implica ingresos de tipo fiscal, el Estado solo puede ir hasta cierto punto. Y entonces, y estamos viendo muy claramente los límites, porque entonces no puedes generar crecimiento y desarrollo y tecnología, e inversiones, etcétera. Lo que puedes hacer es paliar las más claras expresiones de esta vulnerabilidad a los grupos más pobres, a los grupos más necesitados, lo cual está bien desde el punto de vista de prioridades, pero también tendrías que hacer el tema del crecimiento para que alimente la posibilidad de seguir apoyando a estos. O para romper, porque cuando describes esto yo lo veo como un círculo vicioso. No alcanzan los recursos, tenemos economía informal, no tengo cómo recaudar, entonces lo que tengo lo reparto. Le quito la cobija a los presupuestos que tengo y me peleo con la inversión. Pues así es como circular, ¿no? ¿Cómo rompemos eso? Y sí, déjame decirte lo más lastimoso del asunto, es que cada vez el tamaño de la economía es menor. Cada vez estamos repartiendo pedazos más chicos. Rebanadas más cortas, claro, exacto. En sí la economía, y lo decías tú hace rato, se cayó, la recuperación fue menos vigorosa, pero la realidad es que estamos muy lejos de los niveles alcanzados en el 2018. Eso quiere decir que hemos dejado en la mesa la posibilidad de crecer y de recuperar. Ya ni siquiera te doy la cifra per cápita porque es inclusive más escandalosa, pero lo triste del tamaño de todo este asunto es que estamos haciendo mucho más chico el pastel y el camino hacia hacerlo más pequeño es mucho más rápido que crecerlo. Claro, crecerlo es mucho más difícil. Mucho más difícil. Vuelvo al punto. ¿Cómo rompemos este ciclo? ¿Cómo le hacemos? Es como lo de los ratings. Yo me pasé 25 años para ver si podíamos obtener el grado de inversión, ¿no? Y resulta que pues, en muy poquito tiempo
pues ya. Y hoy ¿no? están ahí se en la nos cuerda está floja, yendo, ¿no? ¿cierto? En alguna calificadora sí. Sí. Y es, ¿No? es muy debatible, a final de cuentas, la disposición del gobierno de no querer endeudarse en un entorno tan complejo como el que estamos viviendo, de alza de tasas de interés, en donde las economías más vulnerables son justamente... Pero fíjate, ahí por eso es importante hablar con ustedes expertos, porque un ciudadano común que dice, no, la deuda, pues si la deuda era un demonio espantoso que nos comía, ¿no? Que nos devoraba. Y cuando el presidente dice, no hay que endeudarse, pues un segmento amplio de los mexicanos dice, yo estoy con el presidente, tiene toda la razón, no hay que endeudarnos. Pero cuando alguien viene y te explica, es que mire, aquí hay dos motores, hay dos caminos. O le metemos duro a la inversión para que podamos generar menos pobreza, mejores servicios, menos desigualdad, o traemos prestado para eso, no hay de otra, ¿no? No aumentamos la recaudación, al contrario, andamos persiguiendo a los morosos, esta semana que acabó. Lo cual está muy bien, que se Está persigan bien. los morosos. Claro, porque y los que morosos paguen. lo que tienen que hacer es pagar. Pagar, ¿no? claro. Punto. Pero el problema es que si todo mundo paga todo lo que tiene que pagar, de todos modos nos No queda alcanza. chiquito Ajá. El pastel. el paquete. Esto del pastel, el problema es que pues, seguimos creciendo, ¿no? Ya somos 130 millones. Y hay que repartir entre más. Y entonces, si el pastel se hace chiquito, o nos pasan cosas, por ejemplo, esto que acaba de decir Alejandra, de que todavía no llegamos al nivel de 2018, no del 2019, porque lo tradicional es comparar con 2019 antes de la pandemia, pero aquí hay que recordar que decrecimos ligeramente en 2019 por nuestras propias razones. Pero, ¿qué sucede? Que entonces tiene uno, el pastel se hace chiquito y efectivamente pues la población sigue haciéndose Y las necesidades más grande. crecen. Pero las necesidades crecen y además hay otra circunstancia, y lo mencionábamos en el caso de Chile, en el caso de Colombia, en el caso de Perú, etcétera. Cada vez la gente está mejor informada y cada vez exige que el Estado le cumpla. ¿Y qué quiere decir que el Estado le cumpla? Que me den agua y que me den el Salud, tráfico, educación. y que me den el salud y que me den educación y que yo pueda trasladarme al lugar de trabajo, Claro. en lugar de pasarme 2 o 3 horas. En fin, estamos hablando de los servicios que hacen la calidad de vida de la gente de todos los días. Y eso no lo puede uno dejar a un lado, o no lo puede uno subordinar al hecho de que, digamos, por ejemplo, decía Alejandra, el tema de cuánto se endeuda uno. Bueno, no, es que no hay absolutos. Las circunstancias cambian y habría que tener algo de flexibilidad para contestar. Pero sí habría que decir que esto de que no solo la gente de la calle y que dice la deuda es terrible porque ya vimos lo que nos pasó en el pasado, efectivamente, pero además porque los países en desarrollo como México, los mercados, ya olvídate de la gente de la calle, de los mexicanos, los mercados nos tienen menos paciencia y menos tolerancia que a los países ricos. No, a los países ricos, perdóname que te interrumpa. Ahí está la libra esterlina, siendo una moneda dura. Pero la deuda de Estados Unidos, que es la moneda, ¿no?, de referencia, pues ya anda como en 120%, y Francia, que... Y no, Japón está en 200, ¿no? ¿Cuánto? sí, Sí. no, Es que no es Japón nada. 250. 250% del PIB, o sea, 2 veces y media. Conclusiones, por favor, porque se nos acaba el Yo tiempo. concluiría con un tono optimista. Creo que ya lo platicamos, hay oportunidades, ya no lo hablamos, pero en este momento México está exportando niveles récord en total en la industria automotriz, y creo que hay muchas áreas de oportunidad, ¿no?, con este tema del nearshoring, y además tenemos un bono demográfico todavía que puede ser un potencial para el país, ¿no? Pero siempre ayuda tener estas referencias internacionales, ¿no? Y agradecer nada más por último, Ángel Gurría,
Ale, Marcos, que hayan estado esta noche aquí. Un optimista. Ale. No, y sí quisiera seguir con ese tono optimista. Yo creo que las bases están puestas. Yo creo que hay que dejar la miopía a un lado y hay que tratar de impulsar el cambio desde una narrativa que aborde tanto la inversión privada como la inversión pública y flexibilizar esta posibilidad de cambiar la faz de México, no en los siguientes años, hoy. Y eso sí se logra a través de estas mesas. Si nos escucha. Yo me sumo al optimismo, absolutamente. Totalmente. No, mira, estamos viendo las cosas a 5 años, a 10 años, a 15 años, a 20 años. Estamos viendo en términos de la próxima generación. Y entonces, insisto, las cosas siempre se pueden hacer mejor. Y si no se hicieron bien y quedó claro que no se hicieron bien, entonces hay que cambiar. Pero siempre se pueden hacer mejor. Y esa es la regla que debe regir los actos de gobierno, pero también los actos del propio sector privado, los actos de todos nosotros como individuos. Se nos termina el tiempo en la silla roja y yo les quiero agradecer profundamente. Dejamos muchos temas porque no nos alcanzó el tiempo, pero no hablamos de inseguridad y del impacto que esto tiene en la confianza de los mercados, ¿no? Que problema del Estado de Derecho sí, también, sí, Estado como de decía Derecho. Víctor Piz. En fin, qué bueno que tengamos este optimismo. Yo les puedo transmitir que la gente de mi generación tenemos profundos sentimientos de frustración, de decir, ya era hora, después de haber batallado con los partidos únicos y con las elecciones arregladas y dimos pasos del fortalecimiento institucional de México a una democracia sólida, ya era hora como para que observáramos avances. Y hay mucha gente que piensa que estamos en retroceso. Pues ya ves los jovenazos aquí, ¿no? Los jóvenes, Dicen que sí hay futuro. Bueno, yo te invito a que te des una vuelta por Palacio y algo que haces muy bien es orientar, aconsejar, poner temas en la mesa Nunca nos ha contado José Ángel Gurría muy pocas veces su relación con los presidentes de México, a los que sirvió como funcionario y cómo le dice un secretario de Hacienda al presidente, oiga, si tomamos esta decisión, pues puede salir mal la cosa. Claro, el que decide es el presidente, ¿no? Pero el secretario tiene que poner sobre la mesa, pues, todos los escenarios, ¿no? Nunca ha contado, pero lo vamos a dejar pendiente para otra más. Muy bien. Bienvenido, doctor Gurría. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Queridísimas gracias por enriquecer este debate, don Víctor Piz. Y a usted, que nos hace el favor y la gentileza de acompañarnos aquí, La Silla Roja, puntualmente la semana entrante. Hasta entonces, gracias.